Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, se habían olvidado de abrirnos el aula, puede ser. Estaba en la sala de espera. Bueno, yo creo que ya están todos ustedes. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo han ido con la evolución de la filosofía? Recién estamos iniciando. ¿Cómo les ha ido con el tema del campus? ¿Pueden tener acceso? ¿Hay gente que todavía está con problemas? ¿Cómo estamos ahí? Entiendo que tienen acceso, que está todo bien. Sí, yo tengo acceso y está todo lo que han dicho. Bien. ¿Hay alguna de los que están presentes que todavía tenga dificultades o venimos bien? Profesora, Sí. ¿cómo anda? Buenas tardes. Hola, Claudia, me pueden decir, ¿eh? ¿Cómo andas, Claudia? Pablo, me podés decir a Un mí también. gusto. Bien, un Bien. gusto. No, ¿sabes lo que te iba a decir? Porque yo no te conocía. Nosotros, hay otros chicos, chicos, no yo, que venimos de sociología. Estamos mezclados, ¿sabes? Bien. Sí, las comisiones de filosofía ya desde hace 2 años se caracterizan porque está filosofía y sociología. Entiendo que ustedes tienen filosofía ya aprobada, ¿o no? No, No. ¿Tienen no. sociología aprobada? No, yo la estoy cursando ahora. Yo estoy con el plan 88. Ah, bien, perfecto, está bien. No importa, nosotros las clases, los encuentros son comunes. Después, en todo caso, lo que hacemos es una diferenciación en el trabajo final, que en el caso de filosofía es el debate, y la gente de Sí. sociología, que por ahí son muchos menos porque van quedando poquitos del plan anterior, tienen un trabajo diferente que tiene más que ver con las cuestiones sociológicas. Pero el desarrollo de los encuentros virtuales, el material que compartimos en el campus y demás, es exactamente el mismo para todos los alumnos. Claudia, te hago una consulta. ¿Y vos qué decís que me equivoqué? ¿Me tendría que haber inscrito en filosofía en vez de sociología? No, vos en el plan 88 tenés como 2 materias por separadas, Sí. claro. Y no sé Ya está, no importa. administrativamente, Pasa no, que pero por ahí yo ya hice sí. sociología con ustedes. En el plan 88 sociología es optativa, filosofía es Sí. obligatoria. Continúa una vez que te abre contratos te va abriendo otras materias, pero filosofía no es optativa, es obligatoria. Sociología sí es optativa. No, por eso sí, estamos de acuerdo, claro. Por eso le preguntaba si ya tenía filosofía, pero lo que él me dice que no tenés filosofía y que le estarías haciendo como sociología optativa del plan 88. Por ahí es una cuestión que te lo tienen que resolver en forma administrativa, pero yo creo que vos por ahí podés plantear que estás cursando filosofía, que quizás puedas tener el reconocimiento, por más que tu inscripción haya sido a sociología, quizá también tendría que haber sido a filosofía, y por ahí te permitan esa inscripción también a filosofía, pero plantearlo en serie administrativa, porque es importante cómo quedes en la documentación, más allá después Perfecto. de que nosotros, o por ahí te plantean de que tenés que anotarte en la mesa final si ya es tarde para anotarte ahora en la cursada, pero nosotros sí podemos tomar registro de vos como alumno que cursaste y que llegues a la misma evaluación que con la gente de filosofía, o sea, al debate. Está bien. Sí, Sí, porque o estaría sea, habilitado para todo, relativa. Muchísimas claro, gracias. No, todo lo no que tengo nosotros preocupación. todo lo que podamos resolver, digamos, desde el aula, lo podemos resolver, pero te tenés que asegurar que administrativamente eso esté correcto, porque después nosotros no tenemos manejo de las listas para pasar las notas finales de la materia si no apareces. Ellos nos Listo. proporcionan el listado. Te ¿Eh? entendí perfectamente. Muchísimas gracias, ¿eh? Y Bien, gracias a la bien. compañera. Muy clara, gracias. ¿Algo más que quieran preguntar, que tengan dudas? Sí, aprovecho ahora para preguntar esto. Sí. Los que somos de sociología y tenemos que hacer el trabajo, estuve viendo las directrices que pusieron en el campus y
cada vez que vamos haciendo un paso de eso, por ejemplo, seleccionar el tema, buscar la bibliografía, tendríamos que irlo consultando. No, no necesariamente. La idea es que por ahí ustedes utilicen el desarrollo de las clases estas sincrónicas, de estos encuentros sincrónicos que tenemos. Son encuentros más que clases, porque la realidad es que nosotros por ahí lo que hacemos es, tomamos un tema y luego traemos las cuestiones y tratamos de que ustedes le saquen el mejor provecho. Entonces sirve para que sí ustedes registren qué es lo que más les interesa luego para trabajar en el final, o en el trabajo final. Pero no es necesario, si consideran que tienen que hacer algunas preguntas o algunos cuestionamientos, viene bien hacerlos desde el encuentro, pero no necesariamente a consecuencia de cada tema, sino lo que realmente les genere una duda, o que sea el tema que ustedes por ahí ya tengan en mira, o quizás ya lo tengan seleccionado, y que digan, bueno, es mejor que esto lo encaremos de este lado, o que lo encaremos con esta propuesta, o que lo podamos abrir al debate y a la argumentación para estas cuestiones o estos fundamentos. Eso está bueno que lo podamos hablar cuando vamos desarrollando los temas. Incluso porque es como lo que hablábamos en la clase en el primer encuentro, ¿no? Lo bueno y de poder llegar al final de la cursada y de que se pueda hacer el debate y que realmente sea un debate, es que ustedes puedan tener preguntas y fundamentos que sean disparadores para que al otro grupo le genere inquietud y le genere respuesta que de alguna manera muestre esas diferencias en el momento del trabajo final. No porque coincidan necesariamente con lo que están diciendo o con el pensamiento, sino porque es la manera de encararlo y plantearlo seriamente y de forma objetiva. Así que sí, como a ustedes mejor les resulte, pero ustedes lo pueden aprovechar y lo podemos hacer. Profe, disculpe. Sí. Tengo una pregunta, pero más específica del debate. Yo estoy cursando filosofía. En el debate de un tema grande, ¿se puede desprender si nos ponemos de acuerdo con la otra parte en algo más específico? Siempre, sí, siempre. Listo. A ver, ustedes van a tener, por ejemplo, globalización. Globalización van a ver ya cuando, que es uno de los primeros temas que vamos a tener en los próximos encuentros, y es un tema que tiene muchos subtemas adentro, porque ustedes van a poder encarar a partir de globalización muchas cosas. Pueden encarar la tecnología, pueden encarar la educación, pueden encarar la economía, pueden encarar la diferencia de clases, etcétera, etcétera, de acuerdo al interés donde ustedes lo centren y donde quieran plantear el debate. Entonces yo les diría que esta va a resultar mucho más interesante que ustedes puedan decir, bueno, el debate lo vamos a circunscribir a tal área de este tema. Lo digo con globalización como lo digo con justificación de la pena, justificación del castigo, con aborto incluso, con eutanasia, con los temas que ustedes decidan, con el que ustedes elijan, pero sí lo pueden circunscribir. Y entonces, porque además, es importante esto también que vos planteás, y esto que estamos hablando, consideren que es poquito tiempo el tiempo que tenemos para que se puedan administrar y expresar los fundamentos, porque 5 o 6 minutos, cuando uno está hablando y cuando uno quiere decir, si el tema es muy grande, cuesta después bajarlo. Entonces, cuanto mejor ustedes lo puedan plantear. Por eso que es fundamental la pregunta disparadora o el argumento fundamental a partir del cual ustedes arrancan. Porque ya con eso circunscriben el tema, demuestran dónde están parados y con poquita cosa más lo pueden llegar a desarrollar en esos pocos minutos, porque no es tanto tiempo. Todos los debates son así igualmente, ¿no? Ustedes lo verán en la tele cuando tenemos debates de políticos y demás, tanto nacionales como internacionales, que todos con poco tiempo. Pero la realidad es que también es poco tiempo el que tiene el grupo en general para poder lucirse. Entonces, sí, claro, que van a encontrar subtemas dentro de cada tema. Así que eso queda a criterio de cada grupo, como lo quieran encarar y como mejor lo puedan plantear.
un poco el encuentro de hoy tiene que ver con, no con un tema específico, sino con, digamos, no con un temario específico de lo que generalmente se llega a debate, sino con esto de por ahí trazar un disparador o un análisis acerca de la definición del derecho. Más allá de los marcos teóricos que ya manejamos, porque ustedes ya todos han cursado teoría del derecho, entonces, si bien algunas cositas por ahí vamos a volver para recordar, que es el encuadro teórico, la idea es que podamos analizar y podamos plantearnos en este ámbito de la filosofía cómo juega la moral, cómo juega el discurso ético en relación con el discurso jurídico, ¿sí? ¿Qué es lo que se pretende y cuál es el análisis que se encara para que podamos llegar a una definición del derecho que de alguna manera conforme a determinado grupo o a determinado sector? Constanza, yo no sé si vos estabas hablando, pero estás muteada. No, me estaban preguntando algo. Ah, bien. Yo te veía que vos hablabas, pero no sabía si estabas preguntando. Bueno, bien. Para poder arrancar con estos planteos y con estos temas acerca de la definición del derecho y del concepto del derecho, tenemos que ir hacia las primeras preguntas que nos hacíamos cuando analizábamos la definición del derecho. Y recuerdan ustedes que acá el eje central a partir del cual se plantea toda la problemática es la relación de las normas jurídicas, del sistema jurídico con la moral, con la ética, ¿sí? ¿Qué relación hay entre el derecho y la moral y la ética? Y de acuerdo como veamos esa relación, o desde donde la leamos, o del jurista que elijamos para seguir, o para que sea nuestro referente, nos vamos a encontrar que hay distintas características en la definición del derecho, y hay distintas maneras de definirlo. También a esta altura, ya todos sabemos que no hay una única definición del derecho que nos conforme a todos o que se nos imponga, sino que esto responde un poco a las corrientes filosóficas y a las escuelas que finalmente se forman. Entonces, sí hay algunas cuestiones teóricas que nosotros a esta altura tenemos que recordar, cosa que ya lo sabemos, pero tenemos que recordar, y que a la hora de la definición del derecho hay dos corrientes filosóficas jurídicas que han debatido en todos los tiempos cuáles son el iusnaturalismo y el iuspositivismo. ¿Sí? Esto lo recordamos y sabemos que el iusnaturalismo es esta corriente filosófica que considera que hay una relación tal entre el derecho y la moral que el derecho, si no considera la moral dentro de sus normas o dentro del sistema, no es derecho. ¿Sí? Que hay otra corriente filosófica que establece que hay relación entre el derecho y la moral, pero no necesariamente la moral condiciona la definición del derecho, y entonces ahí vamos a encontrar muchas ramas, muchas doctrinas y distintas escuelas que nos hablan acerca de la definición del derecho. Entonces con esto tenemos una corriente tradicional, clásica, que de alguna manera reúne a todos los pensadores filosóficos juristas y que coinciden que a la hora de definir el derecho la moral debe estar incluida dentro de sus normas, dentro de su sistema, y por eso la condicionan. Y esto de alguna manera lo veíamos que estaba representado en dos grandes principios que definían este pensamiento iusnaturalista, que era esto de que existen principios de moral y de justicia universales, y que todo sistema jurídico o toda norma jurídica que no adhiera a esos principios no es derecho o no es norma jurídica. ¿Sí? Esta teoría o esta postura filosófica se ve de alguna manera que va evolucionando y llega con ella luego, con los años y con la época del racionalismo y la época del iluminismo, se provoca cierto cambio en el pensamiento también jurídico-filosófico, de modo tal que la razón humana comienza a sobregobernar el pensamiento,
de forma que la definición del derecho o el sistema jurídico o el derecho es derecho en función a lo que la razón disponga. Entonces aparece con este movimiento racionalista lo que luego da lugar a lo llamado movimiento ius positivista. ¿Sí? ¿Recuerdan algo de esto? Porque no quiero marearlos con estos temas, pero es desde donde tenemos que retomar para ver dónde estamos parados y qué estamos planteando cuando hablamos de cómo juega el análisis moral en la definición del derecho. Bien. Bien, entonces, cuando se evoluciona en la historia, evoluciona también el pensamiento del hombre, cuando empieza a predominar la razón del hombre, empiezan a predominar las modificaciones y los cambios, también en nuestro ámbito, también en la definición del derecho. Entonces, comienza toda esta corriente del iuspositivismo, donde los iuspositivistas dicen, señores, la moral existe, la moral está, pero todo se deja para el plano y para la discusión ética, para el plano y la discusión moral. De ninguna manera esto afecta o condiciona al derecho o a la definición del derecho, porque precisamente ya las normas o el derecho tienen incorporada la moralidad dentro de sus contenidos, por lo tanto lo que no está en este cuerpo normativo, lo que no está en el sistema jurídico, no se puede traer desde afuera, y entonces gobierna únicamente el contenido del derecho y el contenido del sistema jurídico. Nos encontramos entonces con una definición del derecho que considera que el contenido del derecho es todo ese conjunto de normas que de alguna manera ya han recolectado y han recogido todos estos principios de moralidad o la moral, por lo tanto eso está positivizado y por lo tanto ese orden normativo impera y es lo que conforma la definición del derecho. Exacto, esto es el derecho positivo, ¿sí? Esto es el derecho positivo naciente, digamos, cuando surge como esta rebelión y como esta forma de anteponer la razón o el razonamiento del hombre ante todo lo que era la divinidad, los seres eternos y no naturales o no físicos, porque precisamente esto se da con estos cambios que se operan también en la sociedad y en el mundo, porque pasamos de tener sociedades que adoraban a los dioses y a los objetos y a todas las cuestiones precisamente por lo que consideraban a la religión por encima de todo, para tener un hombre o un ser totalmente racional. Se deja lo divino, se deja lo que está por encima del hombre y de la razón humana, se deja de lado para considerar solo la razón. Cuando se considera solo la razón, que esto se da también como un movimiento del iusnaturalismo racionalista, dan lugar a los análisis del razonamiento del hombre, pensando y repensando la definición del derecho y el concepto del derecho. Por eso también que en esta época nacen las escuelas del derecho. Entonces nace la escuela de la exégesis o la de jurisprudencia de conceptos, donde todos los doctrinarios y los juristas comienzan a analizar las normas en cuerpos normativos, ¿sí? Las normas y el derecho es ese cuerpo, ese elemento corpóreo que contiene todos los enunciados normativos y dicen, señores, si esto es el derecho, esto conforma la definición del derecho. Entonces aquí, en esta época y en este momento de la historia, tenemos dos posturas filosóficas bien definidas, cuáles eran el iusnaturalismo y el iuspositivismo entendido de esta forma. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que el iuspositivismo, entendido de esta forma e interpretado de esta forma, trae consecuencias que no son queridas aún por estos mismos pensadores y doctrinarios que lo sostienen, como es la manera de pensar y definir el derecho, los lleva
a tener que confrontar o tener que decidir qué ocurre con el derecho que se aplicó en la Alemania nazi, cuando ante el genocidio humano se terminan juzgando a sus jerarcas nazis con estas mismas reglas, con estas mismas normas y con esta misma concepción del derecho que estamos teniendo, ¿sí? O sea, no es que el ejemplo de la Alemania nazi viene y se nos pone en forma azarosa, sino que precisamente es el ejemplo y es el punto de inicio del replanteo de una nueva definición del derecho. Por eso es importante el hecho histórico de la Alemania nazi, porque situaciones que resultan tan repugnantes y actos que han resultado tan repudiados para los pensadores y los juristas que consideraban la definición del derecho como que podía ser únicamente la que estaba conformado por el orden jurídico o por el sistema normativo, advierten que sostenerlo se termina transformando en una herramienta muy peligrosa. Por lo tanto, una definición del derecho concebida en tales términos no termina conformando a quienes de alguna manera lo sostenían. Este movimiento, este hecho histórico, provoca, por supuesto, modificaciones en la manera de pensar, modificaciones en la manera de encuadrar y de decir, bueno, tenemos que replantearnos la definición del derecho. ¿Cómo juega el elemento moral? ¿Cómo juegan los principios de moralidad en la definición del derecho si esto es lo que no nos ha permitido ver venir estas situaciones? ¿Sí? Entonces, ustedes ya también es parte de la historia y es parte de lo que ustedes han analizado y han visto ya en teoría del derecho, que precisamente cuando deben interpretar el derecho que tienen que aplicar para juzgar a esas personas, y bueno, todos los jueces, los doctrinarios, entran en duda acerca de si debe aplicarse o no debe aplicarse el derecho tal como había estado concebido. Esto indudablemente trae un desequilibrio en la definición del derecho, en el concepto y en la manera que los juristas sostenían de cómo tenía que estar definido el derecho. ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta y qué elementos no? Entonces, de alguna manera esto sirve para decir, bueno, atenti, hay una nueva forma de definir el derecho que ya no es ni blanco-negro, o sea, ya no es ni un naturalista y un positivista. Nosotros que somos positivistas porque consideramos que ya el naturalismo concebido como se concibió en sus orígenes, no está, eso no es una posibilidad hoy en este mundo contemporáneo, pero tampoco el positivismo que nos lleva a sostener o a justificar estos actos que de ninguna manera pueden ser justificados, sigue siendo una posibilidad de entender la definición. Entonces, empiezan a haber, digamos, nuevos puntos de vista, nuevas corrientes, donde aparecen nuevos juristas, nuevos doctrinarios, que admiten en la definición del derecho principios de moralidad, principios mínimos, de acuerdo a cada jurista como lo querramos tomar, vamos a ver que se nos da un abanico de posibilidades bastante grandes y bastante amplios, donde todas estas cuestiones empiezan de alguna manera a tener otro punto de reflexión, otro punto de mira y nuevas conclusiones. Entonces, aquí vamos a encontrarnos con algunos movimientos que algunos consideran que es una vuelta al naturalismo. Entonces dicen, bueno, aparecen nuevos pensadores, nuevos filósofos que traen una vuelta y un naturalismo, por lo tanto podemos llamarlo los naturalistas del siglo XX, los naturalistas contemporáneos, ¿sí? En cambio otros van a decir, no es una manera de volver al naturalismo, porque el naturalismo tenía las concepciones clásicas y las tesis que representaba y reflejaba todo el pensamiento. Esto es ser un positivista moderado, un positivista atenuado. Entonces comienza a haber un nuevo movimiento que de alguna manera alinea a los que se consideran los naturalistas de la nueva era y los positivistas atenuados o moderados.
y entonces empieza a haber un abanico de juristas, de doctrinarios, que empiezan a traer nuevas posturas, nuevas posiciones y, acerca de la definición del derecho, y empiezan a admitirse la posibilidad de admitir en la definición principios y moralidad, que era una cuestión que el iuspositivismo lo había desterrado por completo hasta la Alemania nazi. Entonces, esto por supuesto hoy en día tampoco ha sido superado, no es superado, se sigue debatiendo y nos seguimos encontrando con juristas que siguen sosteniendo y que siguen trayendo los principios de moralidad a la definición del derecho. Entonces empezamos a plantear, bueno, cómo discutir el discurso jurídico, cómo analizarlo, cómo evaluarlo, tenerlo en cuenta con esto de que consideramos el sistema, las normas y por lo tanto la definición del derecho como un conjunto de enunciados prescriptivos que ya recogieron los principios de moralidad, los positivizaron y siempre sigue habiendo una apertura, o hay en forma simultánea un orden jurídico y los principios de moralidad, de equidad, de justicia, que están por encima y de alguna manera marcan ese patrón, esa medida a la cual deben adecuarse las normas jurídicas. Entonces, este es el planteo contemporáneo y la discusión contemporánea de hoy en día por dónde pasa a la hora de que nos tenemos que plantear qué es esto de qué tomamos en cuenta a la hora de definir el derecho. ¿Qué es lo que marca, y cada sociedad, cada grupo social, de acuerdo a determinados hábitos y a determinadas costumbres, cómo influye también a la hora de concebir y a la hora de poder conceptualizar todas estas cuestiones? De hecho, en forma simultánea se dan dos posibilidades de cómo se aplica esto, porque por un lado tenemos los países y los estados donde se aplica el derecho de acuerdo a un sistema que está previsto, ¿sí? Y siguiendo determinado orden normativo que marca la jerarquía de esas normas y que para su modificación y para su cambio tienen previsto la forma dentro del mismo sistema, o bien están los otros estados, los otros países, donde esto queda un poco más al arbitrio de la decisión judicial, porque la decisión judicial es más fácil de que pueda cambiar las normas y que pueda cambiar el sistema. Entonces, con esto entramos en el mundo del realismo jurídico, ¿sí? Que por un lado, el realismo jurídico da esta posibilidad de apertura, de modificar el derecho, de modificar el sistema e ir adaptándolo a las nuevas condiciones y a las nuevas requerimientos y a los nuevos requisitorias de una sociedad que demanda otro tipo de cosas. Con esto quiero decir, es problema también de la definición del derecho, cómo lo definimos, porque en función de cómo cada sociedad define el derecho, es como luego se conforma la decisión judicial, ¿sí? La decisión judicial, que no es ni más ni menos esa decisión que toman los jueces y que marcan determinados contenidos, y para que se pueda llegar a una decisión judicial, por supuesto, tiene que estar encuadrada dentro de una concepción del derecho determinada. Entonces, si uno concibe el positivismo y el positivismo tal como lo hemos venido desarrollando y con igualmente esta amplitud de criterio, nos vamos a encontrar que en los países del derecho positivo y el derecho positivo escrito, a la decisión judicial se llega luego de respetar una jerarquía normativa que marca el mismo sistema, ¿sí? Y que para cambiar esa decisión judicial se requiere de determinado procedimiento y determinadas formas que también están previstas dentro del sistema normativo. Por el contrario, el realismo es mucho más dinámico porque permite amoldar las decisiones judiciales a las necesidades sociales sin pasar por todo lo que es un proceso de cambio normativo, porque precisamente en los países
que adhieren a la escuela realista o a la forma realista, que es ni más ni menos la base del common law, la decisión judicial es en función de lo que decida el magistrado, el juez, a la orden de resolver, y este juez, a la hora de resolver, si no le conforma la decisión anterior, la cambia, la modifica, usa nuevos fundamentos, nuevos criterios, y si eso luego es avalado por un órgano superior o por un tribunal superior, eso pasa a ser el nuevo precedente o el nuevo antecedente. Entonces, esto de alguna manera, que lo utilizan muchos países, es la base con la cual también se maneja y se mueve el derecho internacional, ¿sí? Porque el derecho consuetudinario gobierna sobre todo el derecho internacional. El derecho internacional, que también cada día lo tenemos más presente en nuestros sistemas regionales, porque precisamente los tratados con potencias extranjeras, los tratados internacionales, tienen rango constitucional también en los sistemas de derecho escrito. Entonces, comienza de alguna manera a haber una nueva definición, una nueva concepción del derecho, que ustedes fíjense el abanico de posibilidades que debemos considerar y que consideran los juristas a la hora de llegar a una definición del derecho que abarque todas estas posibilidades, que no deje la moralidad de lado para no justificar determinadas cuestiones, y que en definitiva siga sirviendo para aquellos que se consideran positivistas, de que haya un sistema de normas que de alguna manera comulgue con estas cuestiones que empiezan a darse y empiezan a plantearse. No sé si quieren decir algo, porque yo veo que por ahí algunos están conversando, pero están muteados, y no sé si quieren agregar algo. Sí me gustaría que a partir de esta forma, digamos, de conceptualizar el derecho, que por ahí algunos de ustedes pueda decir o pueda expresar cómo consideran de que la moral puede estar de alguna manera coordinada o presente en la definición del derecho, y si es posible que la moral de alguna manera condicione el contenido del derecho. ¿Qué les parece? ¿Que la moral lo debe condicionar o el derecho debe ajustarse a la moralidad de cada pueblo? Eso serían, digamos, los dos interrogantes a partir de los cuales podemos empezar a plantearnos la definición del derecho. ¿Qué es lo que está primero, la moral o el derecho? Profe, ¿O cómo se conjuga esto? profe, Sí. no, yo la estaba escuchando. No, la definición de derecho la analizo según la escuela donde provenga y la veo variable, pero siempre dentro de un marco de moral, van de la mano. No sé si me sé explicar. La moral lo tiene que encuadrar al derecho mismo. No tiene que pasar esa frontera. Bien, si nosotros tenemos que analizar entonces la relación entre la moral y el derecho, ¿qué es lo que te parece? ¿Que la moral está y el derecho debe ajustarse a esa moral? Tal ¿O cual. está el derecho y el derecho recoge los principios de moralidad y eso puede ser dinámico y se puede modificar? Sí, Paula. No, yo iba a decir que para mí, o sea, acá el derecho de cada país, por ejemplo, o no sé cómo explicarlo bien. Sí, de pero cada como estado. Bien, como que el derecho también va recogiendo esos principios morales porque, o sea, en base a algo se produce. Y de hecho, o sea, si pensamos en el origen del derecho, en las costumbres y en todo lo que se pensaba antes de tener un derecho escrito, creo que siempre se tuvo en cuenta la moral. Lo que se cree justo y lo que se cree que no es justo. Bien, Constanza, ahora volvemos, así pueden hablar. Profe, no, mi opinión es que para mí la moral, analizando en todo el mundo, no es la misma moral que podemos tener nosotros a las que hay en otros tipos de países. Por eso creo que el derecho se tiene que ir ajustando a la moral de cada contexto que hay. Exactamente, porque si nosotros vamos ahora, por ejemplo, a otro estado, nos vamos a dar cuenta tranquilamente que no todos rigen las mismas normas.
Bien, bien. O sea que en definitiva, tanto Constanza como Paula, ¿era tu nombre? Sí, Paula, consideran de que la definición del derecho tiene que contemplar principios de moral, pero que esa moral tiene que, de alguna manera, para ustedes, tiene que ser una moral dinámica y que se ajuste a los condicionamientos de moralidad que marca determinado grupo social. Claro, no es la misma Determinado moral grupo. actual que la de hace 100 años acá, en el mismo país, pero no es la misma. ¿Y de acuerdo al territorio o no? De sí, acuerdo, para mí es... Habla Paula. está bien. No, es que se va adaptando. Incluso si pensamos solamente en nuestro país, hay muchas reformas que se han hecho a lo largo del tiempo que fue cambiando en cuanto también al pensamiento de la sociedad y de lo que se cree que hay que cambiar o que hay que modificar o no. O sea, como que eso se va aplicando también a la moralidad. Si pensamos, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, es algo que nunca se había normal, no sé si está bien usada la palabra, pero No estaba como en la sociedad moralmente aceptado el matrimonio claro, igualitario, cosa que hoy actualmente sí, cosa que ahora es todo lo contrario, es raro ver que que haya gente que lo rechace, sigue pasando, pero jurídicamente ahora el matrimonio igualitario está habilitado. Hace Bueno, 100 años eso era imposible. Exacto, que con el tema de que el derecho lo recogió. Entonces eso también hizo que las diferencias de criterios, las diferencias de que lo que podía ser moral y no podía ser moral, o ético y no ético, desapareció, digamos, esta discusión, porque el derecho lo llevó al plano legal. De alguna manera, yo estoy viéndote, Evangelina y Constanza, pero Pablo, que fue el primero que consideró el tema de la moralidad. ¿Vos coincidís con esto o considerás que la moralidad es un todo sin necesidad de hacer estas discriminaciones de estado, de grupos sociales, de territorio? No, estaba escuchando a las compañeras y sí, tiene razón. A mí se me había escapado esa pata de diferenciar los parámetros morales dentro de distintos grupos sociales. Y no solo dentro de distintas etnias sociales, sino de distintos tiempos, porque trayendo la actualidad, por ejemplo, algo mal visto como sería hoy en día el tema de la esclavitud, fue algo permitido del siglo pasado, ¿sí? Entonces yo me guío dentro de todo ese contexto para encauzar y aplicar una definición de derecho. No sé Bien, si me incluso explico. yo le diría una cosa, hasta nos podemos permitir ser más amplios e ir más allá de las fronteras de nuestro país, porque por ahí es verdad lo que ustedes dicen, que por ahí ustedes lo circunscriben a nuestro país y entonces tenemos una circunscripción de territorio, pero quizá todavía nos encontremos que somos más homogéneos como sostenemos la moralidad. Yo les diría que por ahí lo replanteen y lo piensen en función del universo, digamos. Fíjense lo que pasa en Medio Oriente y las diferencias que hay de la cultura oriental a la occidental. Y Creo que esto un nos profe da... creo que uno de los chicos lo puso en el chat, profe. Ah, bien, todavía no tuve tiempo de leerlo, pero ya lo voy a leer. Bueno, esto precisamente, necesitamos ser amplios en cuanto a nuestra concepción y para poder plantear todas estas cuestiones y para poder encontrarle todas estas vueltas. Evangelina, no quiero seguir, así te doy lugar a vos. ¿Qué tal? No, más que Hola. nada, siguiendo en la misma línea, como que el derecho y la moral están parejos, ¿no? Nos tenemos que situar también, como decías vos, en la época, en la sociedad, lo que hablábamos de la esclavitud, o por ejemplo en la Alemania nazi, que ellos creían que estaban actuando bajo derecho y que estaba bien lo que estaban haciendo. O sea, el tema del tiempo, la sociedad, todo eso creo que también tiene mucho que ver. Bien, o sea, la introducción teórica mía apuntó sobre todo para que podamos ver cómo
es más fácil verlo para atrás que verlo ahora, ¿no? Y verlo para adelante. Entonces verlo para atrás es ver cómo las sociedades fueron modificando y el mundo, digamos, la comunidad social fue modificando su percepción acerca de cómo concebirlo al derecho en función de cómo fue evolucionando la historia, siempre la historia. Claro que a lo mejor si esta discusión se va a dar dentro de 10 años, vamos a ver algunas, a pesar de que ya hemos visto, como esto que decía Constanza, el tema de la diversidad en cuanto al matrimonio y a la posibilidad de concebirse, que hace 10 años atrás, quizá eso en nuestro país no era fácil de poder concebirlo, de verlo, y ahora sin embargo lo tenemos incorporado en la legislación. Entonces, esta evolución hace que también se pueda evolucionar más fácil en la definición del derecho. Sí, Vanessa. No, se me había ocurrido el ejemplo también del divorcio, que antes la infidelidad era una causa de divorcio también, o sea, pero es un crecimiento social también, que primero va la moral adelante, entonces los comportamientos son juzgados por la sociedad, y el derecho después lo toma como penalizado o no, según lo que la sociedad establezca en ese momento específico. Hoy, por ejemplo, no podemos todavía pensar en el alquiler de vientre, que en muchos países lo tenemos, pero quizás en 10 años esté, como pasó con el matrimonio igualitario, o con el aborto, o con este divorcio sin causales, que primero se tratan en la sociedad y luego el derecho los toma. Es que inclusive en lo que es el derecho, cómo ha evolucionado el derecho para la mujer en la historia, es también una evolución en el pensamiento de la sociedad, no solamente en la moral. Bien, sí. Fíjense ustedes que nosotros lo que tenemos que plantearnos es cómo consideramos, cómo se concibe el derecho. El derecho se concibe de que las normas están dictadas y conforman un cuerpo legislativo, y una vez que esas normas conforman el cuerpo legislativo se apliquen a como dé lugar, o esas normas dependen de ciertos principios de moralidad. ¿Y qué pasa cuando con esas normas se permite la violación de determinados principios? Como pasó en la Alemania nazi, que de alguna manera las normas violaban el derecho a la vida, ¿sí? Violaban el derecho a la integridad física. Entonces, se justificaba igual el derecho en ese momento, o para algunos, por el solo hecho de que ese derecho era el que estaba plasmado en las normas. Ahora, ¿qué pasa con los principios? ¿Qué pasa con la moralidad? ¿Ajustamos la moral al derecho o decimos, cuando las normas contradicen la moral, esas normas no son normas? Entonces, ¿cómo concebimos la definición del derecho? ¿Sí? Ese es el juego permanente en el cual tenemos que entrar para decir, bueno, realmente la moral condiciona el dictado de las normas, o las normas exigen determinada cosa de la moral. ¿Qué es lo que, cómo hacemos esta distinción y esta diferenciación para luego concebir el derecho? Y esto luego, ¿cómo lo vemos en cómo se aplica el derecho? ¿Cómo toma el juez la decisión judicial? ¿La toma en función a lo que dice el derecho o en función a lo que de alguna manera el derecho lo previó en concordancia con la moralidad? Estas son las cuestiones por las cuales tenemos que empezar a replantearnos la definición del derecho y ver cómo juegan estas cuestiones. Por eso es que vuelvo a lo primero, esto de que cómo concebimos a la moral, cómo la concebimos para que luego el juez, cuando tome la decisión, ¿por dónde se guía? ¿Dónde llega? ¿Qué es lo que toma? Pero el juez toma sus decisiones en cuanto al derecho, no en cuanto a la moral. O sea, Bueno. pero el paso anterior es que cuando se va forjando, se van haciendo las normas, se tienen en cuenta algunos principios básicos que creo que ya están establecidos de por sí. Bien, pero entonces... Pero lo que dice... Sí. No, que la ley dice que si una ley se dirige a la costumbre o no hay ley para ese caso, se debe usar la costumbre, o no sé, debe requerir a la fuente de la costumbre.
Estamos de acuerdo. Sí, Disculpe, sí. puede ser que también dependa mucho mucho de la libertad que tengan los pueblos, o bueno, los pueblos, que tengan los países, que tenga la sociedad, porque no es lo mismo acá en Argentina cuando vemos que una norma es mala, que no, moralmente no es correcta, que la gente se puede salir a quejar. No es lo mismo en un país, por ejemplo, Afganistán, que están los talibanes, que si ahora nosotras las mujeres argentinas nos imponen usar, no me sale el nombre, pero eso que usan en Afganistán, que solamente pueden ver los ojos. Sí. Acá las mujeres nos vamos a salir porque está la democracia, porque tenemos libertad, vamos a salir a quejar. No es lo mismo allá, que hay miedo, que la sociedad se rige de miedo, que no pueden salir, que no pueden defender sus derechos. Bueno, pero mira, está bien lo que vos decís, y es verdad que habría que ver si eso acontece en un territorio distinto, ¿sí? Donde la cultura occidental también es diferente a la oriental, pero si acontece en un territorio, ¿cómo reacciona ese pueblo? Es verdad. Pero fíjense ustedes lo que aconteció en nuestro país en 1976 con la llegada del golpe de Estado y la dictadura militar. El golpe de Estado sirvió para sacar de funcionamiento el orden normativo tal como estaba, dejar de lado la Constitución e imponer como primera ley máxima, de máxima autoridad, la ley orgánica, que fue lo que estuvo imperante, y fue la ley, y fue el derecho, y fue lo que conformó la definición del derecho en ese periodo, hasta que en el 82 llegó de nuevo la democracia. Fíjense que fueron 8 años, ¿sí? Donde alguien por la fuerza vino, impuso una nueva normativa, indudablemente cambió la definición del derecho. Cambió la definición del derecho. Más allá que nosotros podamos permitirnos desde la filosofía, ¿sí? Desde este ámbito, discutir acerca de eso y considerar que eso no fue derecho o que sí fue derecho, esto marca la misma discusión que en otros términos, por supuesto, ¿sí? Y digamos en otros niveles, pero es la misma discusión de la Alemania nazi. ¿Esas normas fueron válidas? ¿Se aplicaron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? Bueno, las mismas, fíjense que no es, o sea, en nuestro mundo, en nuestro sistema, también aparecen situaciones que violentan el sistema, que violentan el derecho, que nos cambian el derecho objetivo y nos cambian la definición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que advertir o qué es lo que podemos discutir o debatir en este entorno? ¿Qué hacemos con la definición del derecho? ¿Qué cuestiones, a quién seguimos? ¿Qué cuestiones deben ser tenidas en cuenta para considerar una definición del derecho? Y después, próximo paso es, estas cuestiones, o esto que por ahí a lo mejor podemos alguno coincidir y a lo mejor otro no, pero supongamos que en este momento, de acuerdo a la conversación que estamos teniendo y a esta charla, decimos, bueno, realmente hay una gran mayoría que sostiene de que la moral de alguna manera tiene que estar presente en el derecho o en las normas. Después vemos cómo, pero tiene que estar presente. Pero, ¿qué pasaría si esto de repente se elimina esta discusión y aparece un determinado sistema que dice, bueno, esto es el derecho, esto es la definición, y lo que no está dentro de esto no es derecho? En todo caso corresponderá a discusiones religiosas, éticas, o hasta incluso en discusiones filosóficas. Pero digo, ¿por qué les parece a ustedes que es importante a la hora de la decisión judicial tener una concepción clara del derecho? ¿Qué les parece? ¿En dónde puede afectar esto? ¿Podría repetir, por favor, la pregunta? Digo, ¿por qué les parece que esto lo relaciono con la decisión judicial? ¿Por qué les parece a ustedes que a la hora de tomar una decisión judicial, que esto no es ni más ni menos que a la hora de dictar una sentencia, el órgano, el juez, tiene que tener en clara la definición del derecho? Para argumentar la decisión. Para justificar la decisión. Bien, ¿cómo la justificaría Eugenia o María Eugenia?
Y a través de la postura filosófica que tenga, o es decir, que tenga personal el juez, no, sino que esté encuadrado dentro de la sociedad en la que vive. Decís entonces que si el juez considera que hay ciertos derechos morales que no están incluidos en las normas, ¿puede apartarse de la norma y no aplicarla en el caso concreto? No, creo que no, en lo que me está diciendo. Bien. No, claro, pero, digo, esta es la cuestión precisamente esta es la cuestión que tenemos, porque ¿qué pasa con este juez que tiene que tomar una decisión, que tiene que resolver un caso y que de repente, bueno, advierte o considera, como lo decían Pablo o Paula por ahí, que la moral está ausente o no está presente de la forma en que a lo mejor se necesitaría que está presente? Sí, Paula. Ay, me quedó justo la mano. No, pero iba a decir eso, que el juez no puede tomar una decisión en base a su pensamiento ético, que tiene que sí o sí apegarse a lo que diga el derecho. Bien, entonces coincidimos. Sí, a ver. No, yo decía que no puede hacer valoraciones. ¿Que lo puede hacer, perdón? Valoraciones, dice, valoraciones. Bien, no te escuchaba bien. Bueno, entonces estamos en esta cuestión de por qué es importante tener en claro de qué forma se concibe el derecho, cuál es la definición del derecho, ¿no? Para que... Porque si pero no, entonces sería habría arbitrario. que... La idea del juez que solo... El juez también hace valoraciones morales cuando dicta una sentencia, porque la idea del juez robot o el juez máquina que le introduce en la ley falla conforme a la ley, por eso, por ejemplo, basadas en las mismas leyes hay diferentes fallos, o la primera instancia dice una cosa y la segunda otra, porque también tienen valoraciones morales a la hora de aplicar el derecho vigente. Es que sí las tienen, pero la decisión la tienen que basar en lo que dice la ley. Coincido con lo que dice Ignacio, o a eso me refería. Bien. Porque hay una valoración personal también. Ahí vamos a llegar, ahí, exacto, ahí vamos a pero llegar. Siempre, nosotros como abogados, yo creo que a futuro, ¿no? Como abogada también voy a tener una valoración personal acerca de un caso que me toque, que no siempre voy a estar de acuerdo y sin embargo tengo que responder, digamos, con lo que... Empieza a vislumbrarse esta necesidad de la interpretación y empieza a vislumbrarse cuáles son los criterios de interpretación que se imponen para poder llegar a justificar la decisión. Hay alguien que está levantando la mano que me figura como usuario, no sé qué querés, qué podés decir. De ahí sale la jurisprudencia, Lisandro, claro. Bien, sí, a eso vamos a llegar. No sé, No, yo le quería agregar que por más que no esté de manifiesto, expresamente manifestada la intención moral, los parámetros morales del juez, al manifestarse van a estar siempre. Su formación moral, sus parámetros van a estar. Por más vos decís que están entonces... intrínseco en la resolución, sí. Yo digo que sí. Ajá, pero el juez... decís que puede apartarse de la normativa imponer su consideración moral en el caso. No, yo lo que digo que él, al dictar sentencia, va a considerar, digamos en forma prolija, sin apartarse de los preceptos jurídicos, va a pesar en esa sentencia su formación moral. Y su comprensión sobre la ética moral, de lo que estamos hablando. Ustedes verán que todas estas cuestiones nos llevan a un tema muy importante que es la cuestión de la interpretación, porque la interpretación es donde da ese lugar como para que cada uno
justifique cómo interpreta. Ahora, ¿qué es lo que interpreta? Interpreta la norma, pero claro, no hay una única forma de interpretar. Ustedes estarán viendo que incluso en este momento todos estamos hablando acerca de lo mismo y sin embargo lo estamos interpretando de distintas maneras. La interpretación, que es el elemento determinante, digamos, a partir del cual se valora, por supuesto que también se valora, pero el marco objetivo a partir del cual se valora, se interpreta, es la norma jurídica, es la norma, es el derecho, porque no es que pueda tomar cualquier elemento y aplicar cualquier elemento al caso determinante. Pero ¿por qué es importante tener en claro cómo se considera o la concepción del derecho? Porque indudablemente, si uno admite la supremacía de la norma y no hay otra forma de apartarse de la norma, la interpretación y la justificación se va a hacer en función a determinados principios que justifiquen la existencia de esa norma. Y es ahí donde da esta diferencia de criterios, estas diferencias conceptuales, que hacen que quizás, como decía creo que Ignacio, haya una primera instancia o una cámara de apelación o un tribunal superior que pueda coincidir o pueda disentir y los criterios van a ser diferentes y a lo mejor aplicando la misma norma, el mismo contenido normativo, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones son las que nos tenemos que plantear y replantear a la hora de la definición del derecho, ¿sí? ¿Por qué? Y porque interesa precisamente, primero porque estamos en este ámbito y en esta materia, que es donde analizamos, no solo desde el plano teórico, como ya por ahí lo hemos hecho cuando cursamos la primera materia para acercarnos y saber de qué se trataba, sino porque ahora precisamente en este espacio es donde nos podemos permitir evaluar cuáles son esos condicionamientos que tiene el orden jurídico. Si esos condicionamientos están por encima, o si como también fue ahí, que de alguna manera es esto, lo traía Dworkin, que Dworkin es uno de los juristas que aparece como positivistas y luego después lo tildan de naturalistas, porque dice Dworkin, hay dos planos, el plano normativo y el plano de los principios. El plano de las reglas, dice él, porque él es jurista en Estados Unidos, es americano, entonces es de los países de common law, donde la base son los antecedentes o los precedentes, pero no importa. Dice, hay un plano que es el normativo y el de las reglas. Se elige qué regla se aplica al caso, pero si hay que ver que las reglas no estén en contraposición con los principios, porque los principios, de alguna manera, son los que permitieron el dictado de esa regla. O sea, la regla está de alguna manera ajustada a los principios esos de moralidad. Entonces, quizá lo que de alguna manera estemos advirtiendo que por ahí estemos necesitando, se esté necesitando, es ajustar la definición del derecho a esta moralidad que variará de acuerdo a los lugares, de acuerdo a los tiempos, y lo que por ahí no se permite hoy en día, como pasó en las primeras épocas del libre naturalismo, es de que esto sea permanente y eterno. Esto por ahí nos da este juego y esta posibilidad de que esto puede ir variando de acuerdo a las necesidades sociales y de época, de tiempo y de distintas comunidades. Entonces acá es donde fluyen todos estos temas como el matrimonio igualitario, los derechos de la mujer, el género, ¿sí? El divorcio, todas estas cuestiones que hacen que se vayan ajustando de acuerdo a una nueva moralidad que está imperante en la sociedad y en los pueblos y que es diferente quizás a la de hace 30, 50 años o 10 años atrás, ¿sí? Entonces, estos temas son los que hacen que nos tengamos que replantear la definición del derecho, no solamente desde el plano teórico, sino de estas necesidades, de esto que vos decís no me gusta y salimos a la calle. Bueno, sí, pero esto solo por sí solo no basta como pueblo, digamos, y como Estado, y como un orden de derecho y un orden normativo que necesitamos o requerimos. Se necesita todo un procedimiento y toda una concepción que sea aceptada por el resto de la comunidad. Quiero que agreguen algo ustedes y dejar de hablar yo, que prefiero que puedan dar su opinión o su punto de vista.
Sí, claro, Lisandro, por supuesto que los jueces tienen diferentes interpretaciones, eso es lo que estábamos diciendo, porque si no es verdad que no habría discordancia, y no habría diferencias, y no, incluso entre lo que el juez resuelve y los abogados que llevamos los temas a tribunales también hay diferencias, ¿sí? Y incluso entre los abogados, porque por algo representamos a unos a una parte y otros a la otra parte. Fíjense que el abogado de la parte actora no va a sostener y no va a fundamentar con los mismos fundamentos que el abogado de la parte demandada. Entonces, se interpreta el derecho de distintas formas. Ahora, más allá de esto que hace a la interpretación de las normas, lo que discutimos es aún más profundo y más supremo, porque lo que discutimos es si ese derecho tiene incluido dentro de su contenido a la moral, a los principios morales, o qué pasa si ese derecho estamos suponiendo que viola determinado principio ético o principios morales, y entonces ¿qué debemos hacer con ese derecho? ¿Modificarlo, dejarlo de lado, pedir la derogación, o incorporarlo de alguna otra forma con algún otro procedimiento? Bien, ¿qué quieren agregar como para cerrar? ¿Alguna reflexión, alguna conclusión que les parezca que sea oportuno como para cerrar este tema de la definición del derecho? A mí me gustaría decir que siempre está impregnado de moralidad, como dijeron los compañeros antes, de la moralidad de un pueblo determinado en un momento determinado. El tema es que a veces cuando hablamos, por ejemplo, del caso de la Alemania nazi, una gran mayoría de la población, porque de hecho llegó ganando una elección Hitler al gobierno, una gran mayoría de la población estaba de acuerdo, y tal vez en la moralidad de esa gente en esa época estaba bien marcar al judío o a las diferentes etnias que mataron y aniquilarlas, porque se cae en la famosa dictadura de las mayorías. O sea, para ellos estaba moralmente justificado, aunque ahora a nosotros nos parece una aberración. Sí, y por ahí agregar de que quizá en el momento que el derecho fue creado, no se tomaron en cuenta todas estas consecuencias que después terminaron en atrocidades. O sea, por ahí se toma el derecho, se formó, se creó el derecho, y no se tuvo medida de esas normas y de lo que luego eso iba a llevar, que claro, fue lo que finalmente terminó, porque ¿cuándo empezó a haber discordancia o disidencia? Cuando se vieron sus actos, sus efectos. Entonces, sí, eso claro que está siempre, y eso está latente siempre en toda sociedad, porque el hecho de crear no hace que por ahí no se puedan tener todas las previsiones posibles hasta dónde eso nos puede llevar. Que eso incluso sigue sucediéndonos hoy. Se crean normas o se crean determinados reglamentos, y por ahí se ve que aparecen algunas, miren, la forma en que se crea el derecho, y vamos con un caso chiquitito, hace pocos días atrás teníamos un decreto que decía que las personas que salían al extranjero y que iban por cuestiones laborales, cuando volvían no necesariamente tenían que hacer la cuarentena. Entonces, esto que tuvo una reacción rápida, porque dice, bueno, que en definitiva con el tema del contagio, ¿qué diferencia hay entre una persona que va a trabajar y una persona que va de turismo? ¿Sí? Se pudo advertir rápidamente la deficiencia de la norma, o del enunciado normativo, o del decreto, como lo quieran llamar. Entonces, esto que es chiquitito, imaginémoslo en un orden normativo grande, colmado de normas, donde por ahí esas consecuencias y esos efectos no han sido considerados al momento de la creación, ¿sí? Y entonces esto, por supuesto, que da lugar a las otras discusiones que se acerca de las lagunas normativas, la sobreabundancia de enunciados, el tema de las lagunas cuando son normativas o son axiológicas, que es, no se tuvieron en cuenta ciertas valoraciones,
Pero bueno, esto da lugar para otra discusión y otros planteos, pero sí coincido con esto que vos decís, y coincido que por ahí, sobre el camino, se comienzan a ver los defectos, y es ahí donde hay que volver sobre la definición. Sí, Lucía, ¿querés agregar? ¿Querés que te lea? ¿Querés? Sí. No se te escucha, Lucía. No, está bien. No, por ahí no te anda el micrófono. Estoy leyendo igual que vos, lo que querías agregar es que no tenemos que dejar de lado que hay principios morales que oprimen a sectores sociales, tal como lo dijo Ignacio con la moral nazi. Claro, sí, por supuesto que esa es precisamente la central del debate. Las normas, el sistema, el derecho debe ajustarse, debe tener ajustado, lo debe tener previsto, cómo lo tiene previsto y cómo conjugan estos principios con el derecho. ¿Qué es lo que está primero? O nos ponemos moralistas o nos ponemos legalistas, ¿cuál es el punto intermedio por lo cual uno puede luchar o puede defender para lograr una definición del derecho? Y a veces sí, lo que pasa que necesidades sociales también es una expresión vaga, es ambigua, entonces hasta dónde llegamos con las necesidades sociales, qué se puede, qué no se puede, qué queda fuera, qué comprende, ¿no? Es toda una discusión, por supuesto. Y por supuesto el concepto de justicia, que es un concepto que también, con todos estos defectos semánticos que tiene, entonces es muy amplio. Bueno, bien, entonces... Sí, no es lo mismo poder estar expresándolo que hablándolo. Por ahí para el próximo encuentro podés agregar algún micrófono y es más fácil. Con esto entonces, con estas inquietudes y con estos interrogantes que por lo menos nos hacen replantearnos y repensar el derecho y qué tenemos que tener en cuenta y demás, es una ventanita y una puerta que empezamos a dejar abierta para que ustedes empiecen también a cuestionarse esto y que empiecen a repensar esto de la definición del derecho. Y que por supuesto en cada uno de los próximos encuentros, que los vamos a tener con temas específicos, van a ver cómo todas estas cuestiones empiezan a salir, ¿no? Porque cuando empezamos a tocar temitas específicos, empezamos a plantearnos esto de la necesidad de hasta dónde la norma sí, la norma no, y hasta dónde la moralidad, la justicia, la equidad están presentes o no. Así que bueno, si quieren agregar algo más, agréguenlo. Abran los micrófonos si quieren decir alguna otra cosita. Me pareció interesante eso que dijo de las necesidades, de la sociedad. Justo ayer estaba leyendo de otra materia y veo cómo el derecho también se fue amoldando a los cambios sociales que han habido en cualquier ámbito, sea político, sea económico, sea cultural. Como ustedes lo decían hace un ratito, como que el derecho siempre viene atrás, pero bueno, lo importante es que vaya ajustando el contenido y que de alguna manera vaya dando lugar a la creación de nuevo contenido, nuevas normas que de alguna manera contemplen y se pueda legalizar y llevar al contenido de la norma estas cuestiones que por ahí aparecen y están constantemente en la sociedad y que cuesta que llegue, porque siempre como que el derecho siempre viene atrás, ¿no? Pero bueno, por eso el derecho viene atrás del hecho social, el hecho social vino primero, y este hecho social es lo mismo que la moral, o la moral es otra cosa distinta al hecho social, que es por ahí con lo que hablábamos al principio, ¿no? Que decíamos esto, la moral que está y el derecho se ajusta. ¿Hablamos de moral, hablamos de conductas o hablamos de hecho social? Fíjense cómo todo empieza a abrirse hacia un abanico de posibilidades donde nos ponemos a discutir todo esto, ¿no?
Entonces, bueno, esto es lo bueno de estos encuentros, de sacarlos de ahí de la letra fría del libro y llevarnos a pensar, a pesar de esos contenidos técnicos, digamos, que encontramos en los libros, pero que nos podamos replantear estas cuestiones. Entonces, bueno, es un poquito el objetivo de esta materia, tiene que ver con todo esto. Así que bueno, y los próximos temas van a ser más lindos porque son ya más temas específicos, así que esto todavía estamos dentro del plano teórico, pero lo que viene, que son temas ya más específicos y que están más actuales, me parece que son hasta más entretenidos. Así que bueno, nos estamos encontrando. Conmigo van a tener globalización, creo, en 15 Muchas días. gracias, profe. Gracias, Bueno, que les profe, vaya muy muy buena bien clase. y que les haya gustado. Nos encontramos. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias. Chao, profe, gracias. Un gusto. Gracias. Muy amable. Nos vemos. Chau, chau.